Acabamos de escuchar este pasaje del ciego Bartimeo, hijo de Timeo. Creo que es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Esta persona tiene dos grandes limitaciones. Por un lado, es ciego, no ve, que es algo de las peores cosas que nos pueden pasar en la vida, no ver. Pero es que, en segundo lugar, tenía otra limitación, que es que en tiempos de Jesús una persona invidente no podía trabajar. Hoy día sí, gracias a Dios. En tiempos de Jesús no podían trabajar. ¿Qué es lo que podían hacer? Lo que estaba haciendo este ciego en Jericó. Jericó era un lugar a unos 25 kilómetros de Jerusalén, lugar de paso, una ciudad importante, rodeada de palmeras, se le llama la ciudad de las palmeras, es la ciudad más antigua de todo el mundo, una ciudad, digamos, importante, lugar donde pasa muchísima gente. ¿Qué hacía el ciego Bartimeo? Se ponía en el camino a pedir limosna y de eso vivía. No sabemos si todavía vivía su padre o no, le cita aquí, pero no sabemos si vivía. Todavía, cuando vivían los padres, tenían más posibilidades de subsistencia. Cuando ya se quedaban sin padres, dependían completamente de los demás. Por lo tanto, es comprensible, muy comprensible, que cuando pasa Jesús por ese camino, dirección a Jerusalén, y le dicen que llega Jesús, que va pasando Jesús, él grita. Y me imagino el grito que pronunciaría el ciego Bartimeo. Sería un grito salido desde lo más profundo de su corazón. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Hay que ponerse en el lugar de esta persona por lo que está atravesando para imaginarnos cómo sería ese grito. ¿Con qué pasión lo diría? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Pero qué es lo que hacen los acompañantes de Jesús? Le dicen que se calle, que no moleste. No se ponen en el lugar de esta persona, con estas limitaciones tan grandes que tiene. No hacen caso a ese grito que pronuncia esta persona. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Cuál es el problema de estas personas? Que no empatizan con el ciego Bartimeo, que no sienten compasión de él. Ese es el gran problema de los acompañantes de Jesús. Pero no es lo que hace Jesús. La diferencia de los acompañantes de Jesús con Jesús es grandísima. Los acompañantes de Jesús le dicen que se calle, que no moleste. Jesús, en cambio, lo manda llamar y lo cura. Este es el gran ejemplo que nos da hoy Jesús. Por eso, esta tarde tenemos que hacernos todos una pregunta. ¿Empatizamos con los demás? Una segunda pregunta. ¿Sentimos compasión por los demás? Son dos cosas distintas que quiero explicar ahora brevemente. Una cosa es empatizar, que sería un primer paso, y una segunda cosa es sentir compasión, que no es sentir lástima, que es muy distinto. Una cosa es empatizar y otra cosa es sentir compasión. Vamos con lo primero, empatizar. ¿Qué es eso de empatizar? Es la actitud que podemos tener nosotros por conocimiento, por emociones, de ponernos en el lugar de una persona que está atravesando una situación difícil. Ponernos en el lugar de esa persona.
Esto no es tan fácil como nos puede parecer. Pero es un primer paso. El sentir empatía con la persona que está pasando por una difícil situación. Nosotros enseguida pensamos en hacer grandes cosas. No. Para hacer grandes cosas, primero hay que hacer pequeñas cosas. Y si no empatizamos en las cosas pequeñas, es muy difícil que empaticemos en las cosas más grandes. Y mucho más difícil todavía que sintamos compasión por una persona. Hay que empezar por lo pequeño para llegar a lo grande. Les voy a poner unos ejemplos. Cuando yo hice la mili hace ya muchísimo tiempo, son de esas cosas que se te graban en la vida. Estábamos en lo que se llamaba el hogar, que era un bar donde íbamos allí a comer, a tomar algo, y había un soldado haciéndose un bocadillo con una lata de sardinas en conserva. Este soldado abrió la lata y, como no quería el aceite, la tiró toda al suelo. Y yo pensaba para mí, pero esta persona no se da cuenta de que alguien tiene que venir detrás a limpiar eso, con lo mal que se limpia además. ¿Esa persona empatiza con la persona que venga detrás? No. Pero es que esto nos pasa muchísimo. La auténtica empatía es cuando nos comportamos en la calle como nos comportamos en casa. Les voy a poner otro ejemplo. Una persona, de hace ya muchos años, fue a Alemania, se iba fumando un cigarrillo, acabó de fumárselo y tiró la colilla al suelo. Llegó un niño, cogió la colilla, la apagó y la tiró dentro de una papelera. Me decía esta persona, no volví a tirar una colilla nunca más, ni en Alemania ni en España, por el ejemplo de este niño. Eso es empatizar con el que venga detrás. Eso es empatizar con toda una sociedad. ¿Por qué? Las cosas que no hacemos en casa, las hacemos en la calle. No digo que lo haga todo el mundo, pero lo hace muchísima gente. En casa no tiramos una colilla al suelo. En casa no tiramos el aceite al suelo. En casa no tiramos las cáscaras de pipa al suelo. En casa no tiramos las bolsas de unas chuches o de una bolsa de pipas al suelo. Lo hacemos muchas veces en la calle, pero no en casa. Aquí en la iglesia, en muchas ocasiones, sobre todo en las bodas, ha habido bodas que te han dejado la iglesia llena de botellas de agua. ¿Lo hacemos en nuestra casa eso? ¿Dejamos nuestra casa las botellas por los rincones por ahí tiradas? Eso no lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos fuera? Porque no nos preocupa el que venga detrás. No nos importa el que venga detrás. No empatizamos con el que venga detrás. Claro, si yo no tengo empatía con el que venga detrás, ¿cómo voy a dar el paso siguiente, que es la compasión? Y voy ahora con la compasión. ¿Qué es la compasión? Como decía, la compasión no es sentir lástima, no. La lástima es un sentimiento de superioridad sobre el otro. La compasión no es eso. El auténtico significado de la palabra compasión es padecer con la persona, que es un paso todavía más importante que la empatía. Es cuando padeces con la persona, cuando sufres con la persona que está atravesando una situación difícil, que está sufriendo. Cuando sientes esa compasión es que te duele lo que le está pasando a esa persona. Y cuando sientes compasión, de verdad, de corazón, es cuando tienes posibilidades de actuar. Ese fue el problema de los acompañantes de Jesús, que no sintieron compasión. Y mira que el ciego grita, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Tener compasión, padecer con. Ninguno de ellos se preocupó de él. Es más, le decían, cállate, que estás molestando.
El único que siente compasión de Él es Jesús y es el que se pone a la acción. Entonces, cuando sentimos compasión, esto nos lleva a la acción. Pero antes hemos tenido que dar el primer paso, que es la empatía, ponernos en el lugar del otro, del que venga detrás, del que sufre, del que lo pase mal, y ponernos en el lugar del otro en las cosas pequeñas. Mientras no seamos capaces de ponernos en el lugar del otro en las cosas pequeñas, es muy, muy difícil que podamos sentir compasión por alguien. Porque no hemos entrenado, digamos, nuestra generosidad, nuestra solidaridad, nuestra caridad. Es muy difícil. Y el paso que tenemos que dar los cristianos es la compasión, padecer con el otro, sentir el sufrimiento del otro, hacer uno ese sufrimiento del otro. Ese sería el auténtico comportamiento cristiano. Pues vamos a pedirle esta tarde al Señor, en primer lugar, que sintamos empatía en las cosas pequeñitas, para pasar después a sentir empatía en las cosas más grandes. Y por último, pasar después a lo más importante, a sentir compasión por las personas, que es padecer con la persona, ponernos en el lugar de esa persona y sentir con el sufrimiento de esa persona. Pues pidámoselo así al Señor. Que así sea.